Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente una vez más. Sean todos bienvenidos a nuestros estudios semanales que hacemos acerca de la palabra de Dios, libros y personajes de la Biblia para la gloria de Dios. Y hoy tenemos un temazo importantísimo que tiene que ver con Moisés. Moisés lo estamos estudiando el libro de muchos de los libros. Él es el autor de 5 libros realmente. Hoy empezamos junio 26 del año 23, hoy lunes, repasando lo que estudiamos anoche en la iglesia. El autor de 5 libros, o 5 rollos, llamados Pentateuco. El libro de Génesis, que tiene que ver con el libro de los orígenes. Éxodo, libro de la salida de Egipto, del pueblo de Dios. Levítico, libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví, los sacerdotes. Números, el libro de los censos de Israel. Y Deuteronomio, libro de la segunda ley. El Pentateuco, que quiere decir en griego los 5 rollos, estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y de eso es el tema de hoy. Moisés viene de un dictado divino para nosotros los cristianos, inspirados por el Espíritu Santo. Para los judíos, según la Torá, escrita en griego, algunos dicen los rollos de mano de Moshe, de Moisés, por indicación divina. Bueno, nosotros creemos que fueron escritos en hebreo. Para los judíos se entiende que la Torá incluye tanto la ley oral como la ley escrita. En la Torá, Dios es conocido como el Tetragramatón, y en la edición de la Biblia hebraica, del texto masorético, es mencionado Dios, la palabra, aunque ellos no la escriben, por temor a Dios, porque dicen que el nombre de Dios es muy sagrado y no se atreven. Bueno, está escrito 6.828 veces. También como legislador aparece en la Corán, el libro de los musulmanes, que Dios, que se encontró Dios cara a cara Moisés para recibir los 10 mandamientos después de sacar a los hebreos de Egipto. Así que bueno, tenemos una descripción de diferentes cosas que nosotros como cristianos debemos aprender, diferentes historias, diferentes tiempos en la historia de lo que pasó. Moisés se destacó como una persona humilde. Su grandeza no radica en la autoafirmación, sino más bien en la obediencia a Dios. Aunque falló también, como todos fallamos como seres humanos, no somos perfectos, pero el Señor sí está dispuesto a perfeccionarnos. Gloria a Dios. Él demostró un profundo amor por Dios debido a su liderazgo de servicio al pueblo elegido por Dios. Sirvió al pueblo elegido por Dios con mucha paciencia y con mucha humildad, por decir 40 años. La lección del Éxodo es que Dios siempre está contigo y Él cumple sus promesas. Dios solo quiere hacerte bien y desea que tú le obedezcas, o todos nosotros le obedezcamos. Dios buscó en Moisés a un hombre obediente y que dependiera de su Santo Espíritu. Bueno, así Dios busca a las personas que obedezcan. La primera obediencia es venir a la palabra, aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y Dios buscó en Moisés un hombre obediente entonces, que quisiera mostrar
las maravillas o la gloria de Dios y no la de él mismo, la de Moisés. Aunque Moisés era tartamudo, Dios le enseñaría qué decir, qué hacer en las tribulaciones o en cualquier encuentro que tuviera con el mismo pueblo de Israel, y además con el faraón también. Le dijo qué decir, qué hacer para lograr la salida de Egipto, a la tierra prometida, para lograr sacar al pueblo elegido por Dios, y que duró 40 años en el desierto. Moisés oía a Dios, aprendía de él y luego enseñaba a los demás. Así es que nos toca a nosotros también. Hasta el día de hoy nosotros aprendemos de su liderazgo. Moisés recibió, como sabemos, los 10 mandamientos para que los israelitas vivieran ordenadamente, vivieran dignos de las bendiciones de Dios, y le dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 1 al 17. Enseñar al pueblo de Dios era algo que tenía que hacerse. Era una parte importante de la obra de Moisés. Cómo obedecer a Dios para que le fuera bien a todo el pueblo, y era muchísima gente. De eso vamos a entrar también un poquito más tarde. El Señor le aseguró a Moisés que finalmente lograría liberar a Israel, aunque habría muchos obstáculos en el camino. 40 años. Éxodo 4:1 en adelante, Moisés le dijo a Dios: ¿cómo van a creer los jefes de Israel, primeramente, que usted me mandó, Dios, a hacer esta misión? ¿Y cómo me van a obedecer? Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le contestó: tengo una vara, tírala en el suelo, ordenó Dios. Y Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra la serpiente por la cola. Y Moisés extendió la mano para agarrarla, y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel, para que sepan que soy yo el Dios de sus antepasados. Y si no creen, te voy a dar otra prueba. Y usted siga leyendo ahí en el Éxodo 4:1, una prueba de la lepra, que él se metió la mano en el pecho y de repente se sanó también. O sea, Dios quería mostrar al pueblo que él era el verdadero Dios, y que era a través de Moisés que él iba a hacer el milagro de sacarlos. Entonces, del libro del Éxodo, o el Éxodo de los hebreos o israelitas de Egipto, aprendemos entonces que Dios salva, pero que Dios hace las cosas a su manera y en su tiempo y para su gloria. Éxodo nos enseña 3 cosas, por lo menos le puedo decir aquí, amados hermanos, que debemos esperar en Dios, ser pacientes, que confiemos en Dios en todo tiempo, aún en tiempos difíciles. Y la número 3, Dios nos muestra a través de su gracia que Él sigue obrando para salvar al mundo de pecado, de la muerte y del diablo, o sea, de las garras de Satanás. Así que es una tremenda lección que aprendemos acerca de Moisés. Seguimos con el libro o estudios de Moisés. Déjenme ver, aquí tengo más información que he estado recopilando acerca de Moisés, libros y personajes de la Biblia, y un resumen. Sabemos que él fue sacado del río Nilo, o sea, el nombre de él significa salvado de las aguas, un profeta del Señor, que tuvo encuentros cara a cara con Dios,
un gran líder que también por alguna razón falló, también como todos nosotros, como le dije, las instrucciones del Señor. O sea que a veces no escuchamos a Dios de la manera que debemos escucharlos. Esa es la idea, amados amigos y hermanos. Él pagó por su desobediencia. Recibió las tablas de los 10 mandamientos directamente de las manos de Dios 2 veces. Le trajo la ley a los hebreos mientras peregrinaban de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Éxodo 21:17, Deuteronomio 5:1 al 21. Nacido levita de padres hebreos en Egipto, fue adoptado por la hija del faraón, una princesa egipcia. La princesa egipcia lo educó mientras su propia gente vivía en la esclavitud. Éxodo 2, del 1 al 10, Hechos 7:22. Mató a un egipcio cuando tenía como 40 años, que maltrataba a uno de su propia gente, y huyó a Madián, donde recibió el llamado para guiar a la tribu de Israel a la libertad. Éxodo 2:11. Regresó a Egipto y, asistido por su hermano Aarón, negoció con el faraón hasta que finalmente sacó a su pueblo de Egipto y lo guió hacia la península de Sinaí. Éxodo 4:27. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo y le dio la ley. Éxodo 19. Ya habían pasado como 3 meses desde su salida de Egipto, y un día Moisés subió a la montaña de Sinaí para encontrarse con Dios. Y Dios le dijo a Moisés: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto a ustedes los que he traído con mucho cuidado hasta este lugar donde estamos. Y les dio el pacto: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todos para servirme solo a mí. O sea, Dios no desea ídolos o idolatría. Él quiere la atención completa, 100%. Escuchen a Dios, entréguense a Dios, hagan lo que Dios, la voluntad de Dios. Y Dios está con todos nosotros para bendecirnos. De eso es que se trata, de sacarnos de aquí, de este mundo malvado, victoriosamente para la vida eterna. Entonces Moisés, como líder, reunió al pueblo, les comunicó lo que Dios le había dicho, y el pueblo dijo: sí, haremos todo lo que Dios ordene. Y para que el pueblo no dudara de Moisés, Dios le dijo: voy a hablar contigo desde una nube oscura. Así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverán a dudar de ti. Y Dios le dijo a Moisés: quiero que vayas, ese versículo 10 y 11, y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Más adelante, en el versículo 14, Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios y ellos lavaran sus ropas. Al tercer día, que es muy interesante, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos, y sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Gloria a Dios. Y todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo, y Moisés llevó a todos los israelitas al pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. O sea, los trajo a los pies de Dios, y eso es que nos toca a nosotros como evangelistas, pastores, maestros, traer a los pies de Dios a las personas, a las almas, para que se salven, para que conozcan a Dios. Y como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego
esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno, y en ese momento la montaña entera retumbó fuertemente, y el toque de la trompeta se oyó cada vez más fuerte, y mientras Moisés hablaba con Dios, Dios le contestaba con voz de trueno. Tremendo, sí, imagínense esa escena ahí en el Sinaí, al pie de la montaña. Dios le pidió a Moisés que subiera a la montaña, pero los otros israelitas ya estaban advertidos que ninguno de ellos ni ninguno de sus animales podrían intentar subir porque morirían. También le dijo a Moisés que bajara de la montaña con Aarón, su hermano. Y en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le da los 10 mandamientos. Más tarde los israelitas le dijeron a Moisés que era mejor que él les hablara y que ellos le iban a obedecer a él porque le tenía miedo a Dios porque podrían morir. Y Moisés le dijo, no tengan miedo, Dios quiere ponernos a prueba. Si ustedes le obedecen, todo les saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Y al final, durante 40 años, Moisés guió a las tribus, pero no entró a la tierra prometida. Deuteronomio 32 y 33. Josué fue uno de los fieles seguidores, y Caleb también, y fue escogido como sucesor de Moisés. Y así es la historia de Moisés. Él nació en el siglo XIV antes de Cristo, en Gosén, en el antiguo Egipto. Falleció en Monte Nebo, en Jordania, siglo XIII antes de Cristo. Vivió en Egipto y en la península del Sinaí. Fue criado como un príncipe de Egipto, hijos de esclavos israelitas, adoptado a los 3 meses de edad por la hija princesa del faraón, por una princesa, ahora la hija del faraón. Ella fue la que le puso el nombre de Moisés, salvado de las aguas, ya que ella fue la que lo encontró, la sirvienta de ella, y le trajeron al bebé que estaba en una canasta o una cesta de barro o de brea, y fue abandonado en el río Nilo para que los soldados del faraón no le mataran. Llegó Dios, luego Dios le encomendó una difícil misión de liberar a los hebreos de la tiranía de los egipcios, junto a su hermano Aarón. Dios lo llamó a servir, a sacar a millares de personas esclavas de Egipto. Tenía como unos 80 años de edad en ese tiempo, y Moisés era tartamudo, y por eso se consideró que no era apto para ese gran trabajo. También cuestionó a Dios acerca de su bajo estatus en la sociedad. Se casó con Séfora. Séfora también lo acompañó, su esposa, a liberar al pueblo hebreo, y lo apoyó, aunque Séfora, según se tiene entendido, era una mujer muy independiente, valiente y con un carácter fuerte. En la peña de Oreb, Éxodo 17:2, el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Culpaban a Moisés, no confiaban en Dios realmente el pueblo. Y Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. El pueblo estaba bravísimo con Moisés, y el Señor le respondió, toma algunos ancianos y la vara que golpeaste, el Nilo, y ve que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá de agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel.
y puso a aquel lugar el nombre de Masá, prueba, y Meriba, contienda, y por la contienda de los israelitas, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, ellos dudaban o dudaron de Dios, que si Dios los había abandonado, si estaba o no estaba, y cuestionaron a Moisés. Y Moisés ofendió a Dios en la peña de Horeb. Eso fue lo que pasó. El monte Horeb es también conocido como el nombre del monte Sinaí o monte de Dios. Ya estaba predestinado, donde Moisés serviría a la gente, al pueblo, después de la liberación de Egipto, Éxodo 3:12, ahí en el monte Sinaí. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti es que soy yo el que te he enviado, será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán, servirán a Dios en este monte. O sea, estaba predestinado ya que en el monte es que ellos iban a vivir. Y esa promesa se cumplió en Éxodo 17:6, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Horeb en busca de agua. Y Dios ordenó a Moisés que golpeara esa roca en la base de la montaña, y de esa manera le proveyó agua a su pueblo. O sea, Dios ya lo tenía predicho, pronosticado, por decir, de que ahí de esa montaña es que iban a tomar agua, de esa roca. 3 meses después que los israelitas salieron de Egipto, Dios se apareció de nuevo ante el pueblo en el monte Horeb para llamar a Moisés y darle los 10 mandamientos y otras leyes también. Eso lo puede conseguir, amado amigo y hermano, si está haciendo los estudios, siguiendo estos estudios en Éxodo 19:1, 11 y 20. Yo sé que en la iglesia hay algunas personas que están estudiando el libro de los Hechos, y gloria a Dios, porque debemos aprender de todos estos libros realmente, para seguir los estudios y poder predicar la palabra y dar la gloria y la honra al Señor, adorando al Señor, sirviéndole como se debe. Desafortunadamente el pueblo fabricó un becerro de oro y adoró a este Dios falso, al tiempo que el único Dios verdadero se reunía con Moisés. Éxodo 32. Luego, por la misericordia de Dios, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, perdonó al pueblo y les prescribió de nuevo la ley en nuevas tablas de piedra. Éxodo 34, 6 al 1. Es como que te tengo que recordar que Dios es un Dios de orden, Dios tiene mandamientos, hay que seguirlos, hay que obedecerlos para que sea bendecido. Básicamente eso es lo que es seguir a Dios, estar en las manos de Dios, estar a los pies del Señor, es obedecerle, es quererlo, amarlo con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo con todo lo que tú tengas. Y rendirte a sus pies, para que seas un instrumento de Dios, para que puedas predicar, aprender y enseñar a otros. Esta es la enseñanza de Moisés, un servidor legislador. Dios le dijo a Moisés: apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33, 21 al 23. Fue también en el mismo monte Horeb, cientos de años después, que Dios se le apareció a Elías, al profeta Elías, por medio de un silbo apacible y delicado. Eso también lo puede encontrar, amado, en Primera de Reyes 19:12. Moisés murió a los 120 años mientras guiaba al pueblo escogido por Dios a la tierra prometida. O sea, ya había llegado, pero no la vio de lejos, por decir. Los judíos le llaman o le dan el título a Moisés de legislador de Israel. Se puede conocer mucho más acerca de Moisés en los libros del Pentateuco, los 5 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y bueno, son 5 libros, los libros
Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y Génesis, por supuesto. Sí, se me pasó aquí el de Génesis, pero bueno, es el libro de los orígenes. Algunos dicen que Moisés no murió, sino que fue trasladado. La Biblia no menciona dónde sepultaron a Moisés. No logró ingresar a la tierra prometida, pero sí la vio de lejos. Muchos dicen que a Moisés Dios no le permitió entrar a la tierra prometida debido a que golpeó 2 veces la peña, desobedeciendo la orden de Dios de que solamente le hablara a la misma una sola vez, o que le hablara solamente. Y Moisés golpeó por segunda vez y le brotó agua de ella. Bueno, Dios no quiso quedar mal ante el pueblo. Y el pueblo de Israel bebió con abundancia, en abundancia, y sus bestias, o sea, su ganado también. Y este acto de alguna manera ofendió a Dios grandemente. La desobediencia o la falta de oír las instrucciones de Dios. En ese momento también Moisés estaba cansado de tanta murmuración y tantas cosas, hasta tendría miedo de que lo iban a apedrear, como dijimos. Se supone que en ese tiempo habían por lo menos 603.550 hombres de más de 20 años de edad aptos para ir a la guerra. Números 1 al 46, se puede leer la historia. Y también eso no contando todos los ancianos, los niños, y dice pues de 2 a 3 millones de personas por lo menos. Dios le ordenó a Moisés en el desierto que renunciara a su vida tranquila y que regresara a Egipto, cuando ya tenía 80 años, a liberar a los israelitas de la esclavitud. De esa es la historia. O sea, nosotros también nos manda a predicar, a salvar almas, a ayudar, a liberar, a sacar a la gente que está en la esclavitud del pecado. Eso es lo que estaban allá en Egipto, esta gente. Y anduvieron en el desierto dando vueltas debido a su desobediencia al Señor. Pudieron haber llegado mucho más rápido, en un año posiblemente, a la tierra prometida, pero duraron 40 años. Bueno, hasta Dios fue misericordioso, que hasta los zapatos que le dio no se gastaron. En efecto, Israel debía vagar ese largo tiempo a causa de su rebeldía. O sea, cuando uno es rebelde a Dios, cuando uno no escucha a Dios en la juventud, bueno, pasan los años y uno se pierde todas las bendiciones de Dios porque el pecado tiene consecuencias, amados amigos y hermanos. Entonces Moisés es un modelo de Jesucristo realmente. Moisés, profeta, legislador, mediador y libertador, que llevó a Israel a la tierra prometida. Fue un símbolo de Jesús. Bueno, nosotros también llevamos a la gente a la tierra, a la nueva vida, a la vida eterna, a través de las enseñanzas de Jesús, de los profetas, para que conozcan al Señor. Él fue que llevó a los fieles a la suprema tierra de promisión, al reino celestial. Hoy en día Israel es la tierra prometida en la Biblia. Deuteronomio 34:1, desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisgah y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está frente al Jericó. Wow, eso yo lo he visto, amados amigos y hermanos. No es por querer decir que yo he estado allá, pero realmente es impresionante, es bien alto. Y allí Dios le mostró todo el territorio de Galaad y de Dan, y luego expiró. Bueno, la historia es muy interesante y continúa. Seguimos aquí hablando acerca de Moisés. En el libro de los Hechos, que es el libro que hemos estado estudiando, amados amigos y hermanos, Moisés, la historia de Moisés, de los antepasados, porque el apóstol Pedro y Pablo le tenían que recordar a los judíos y a los gentiles que la historia de todo esto, que es el mismo Dios,
el Dios de los griegos, el mismo Dios de los gentiles, el mismo Dios de los judíos, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, su hijo, y de Jacob. Moisés aparece 31 veces en la traducción del lenguaje actual, en la Reina Valera 20 veces, y en la NTV, la nueva traducción viviente, 30 veces. Pedro menciona en su sermón a Moisés por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 21 al 23. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas que Dios eligió fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. O sea, ya Moisés lo estaba diciendo: ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no le obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo, estará eternamente perdido, no de otra manera. O sea, que el que no obedece a Jesús está perdido, y eso lo dijo Moisés en el siglo que él vivió, dijimos el siglo 13 al 14, por ahí. Él nació en Egipto, como supimos. Su padre era de la tribu de Leví, Éxodo 2, 1 al 10. El nacimiento de Moisés, habla del nacimiento de Moisés, si usted lo quiere estudiar. Era un niño hermoso, y después de 3 meses su madre lo puso en una canasta en la orilla del río Nilo. Más tarde la hija del rey de Egipto, una princesa, lo encontró y sorprendida gritó: es un niño israelita. Lo reconoció, pero con todo y eso lo adoptó, y buscaron a una madre. Bueno, eso fue por referencia de su hermana, la hermana de Moisés, Miriam, y de Aarón, llamada Miriam o María, que fue que recomendó que buscaran a una madre israelita, y los mismos padres fue lo que terminaron criando a Moisés. Gloria a Dios. Qué increíble la historia. Para que lo cuidaran y lo alimentaran, y la princesa entonces pagaría por el mantenimiento, y fue su propia mamá, que la mamá de Moisés, que cuidó a su hijo. El niño creció, la princesa lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Bueno, ella había pagado, tenía derecho. Los padres tenían miedo porque ya los guardias estaban persiguiendo a todos los niños, ¿sabe? El faraón estaba mandando a matar a todos los niños israelitas porque esta gente estaba creciendo como monte, eran demasiados, y entonces ya era como, para Egipto era un problema porque era como extranjeros que a lo mejor se iba a adueñar del reino de los faraones o de Egipto, y ya le tenían miedo porque estaban creciendo mucho. Hechos 7:20, Moisés era un niño muy hermoso, y quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Hasta que Hechos 7:22, Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios, y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, Hechos 7:23, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. Y Moisés pensó, Hechos 7:25, que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Hechos 7:39, los israelitas se hicieron rebeldes y no quisieron obedecer a Moisés, y en cambio deseaban volver a Egipto. Bueno, ya habían salido. Hechos 7:40. Un día los israelitas le dijeron a Aarón y al hermano de Moisés: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagamos un Dios para que sea nuestro guía y protector. Bueno, él estaba con Dios reunido. Dios le estaba dando las tablas, los 10 mandamientos, y
y no como no regresaba, entonces ya esta gente empezaron a dudar rápidamente y querían un ídolo. Hechos 7:44, allí en el desierto nuestros antepasados tenían el santuario del pacto que Moisés construyó según el modelo que Dios le había mostrado. Hechos 13:38, amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos: Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nombra muchas veces a Moisés y su ley, como también la circuncisión. También en muchos pueblos y ciudades se había estado enseñando y predicando la ley. Entonces, todos estos son detalles para motivarlo usted, amado amigo y hermano, a estudiar la palabra de Dios. Era la ley de Moisés que se enseñaba. Esto pasaba cada sábado en las sinagogas. Hablaban de Moisés todos los sábados en las sinagogas, enseñando la ley de Moisés. Muchos judíos habían creído en Jesús, pero todos ellos decían que debían seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Sí, Hechos 21:20, porque Moisés era, bueno, el legislador, como el jefe de todos ellos. Él se estaba llevando la gloria, porque él era el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y bueno, por 40 años se sabían toda la historia en la Torá y todo en el Pentateuco. Al final había mucha confusión si los que creyeran en Jesús como Señor y Salvador no tenían que obedecer las leyes de Moisés. O sea, eso creó un problema porque ya no había que obedecer las leyes más. O sea, bueno, si uno las obedecía solamente amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y amando al prójimo. Y esas eran las nuevas leyes de que Jesús nos dio. ¿Sí? Si ustedes hacen esas dos leyes, usted cumple con todas las demás. Y eso es verdad, porque entonces uno se entrega a Dios y es Dios quien lo dirige a uno, le dirige la vida. Así que ellos querían continuar circuncidando a sus hijos, como era la costumbre de la costumbre judía, el pacto que habían hecho con Abraham. Porque la religión judía, la tradición o tradicionalmente son circuncidados a los 8 días. Jesús fue circuncidado a los 8 días, a no ser que una contraindicación médica. La Torá, que es el libro sagrado de los judíos, habla del pacto entre Abraham y Dios. El signo visible de este pacto, entonces, es la circuncisión de todos los hombres judíos. Si tú eres judío, tiene a los 8 días, a menos que tenga una enfermedad, ya te circuncidan. Pero ahora la circuncisión es en el corazón. Sabemos nosotros los hijos de Dios que ahora Jesús es que cambia los corazones de un corazón endurecido a uno de carne. Bueno, más acerca de Jesús en el libro Números 12, fue criticado por María y su hermano Aarón. Ellos hablaban mal de él porque él se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Entonces, bueno, siempre va a haber, nadie siempre está contento con lo que uno es. Siempre van a haber críticas, murmuraciones, de toda manera. Bueno, aquí sus mismos hermanos también dijeron que Moisés también dijeron de Moisés que él era una persona la más humilde del mundo. Bueno, gloria a Dios. Hasta Dios tuvo que llamarle la atención a María y a Aarón. Dios le dijo, bueno, ¿y por qué ustedes se atreven a hablar mal de Moisés? Dios le dijo a ellos, Moisés es el más fiel de todos mis servidores, y por eso hablo cara a cara con él. A él les digo las cosas claramente y dejo que me vea. Esa era la relación especial que tenía entonces Moisés con Dios por su fidelidad. Algo para nosotros también pensar, ser fiel al Señor, no
no andar adulterando con ídolos por ahí, con cosas que nos llevan por otros caminos, hermanos, que no tienen que ver nada con darle la gloria a Dios, con servirle a Dios, con darle culto a Dios. El culto se le da en una entrega total en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. No es fácil, hermanos, porque este mundo te ofrece tantas cosas, es increíble. Dios se enojó con ambos, con María y con Aarón, y un día se alejó del santuario y a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. O sea que, bueno, en esos tiempos Dios podía castigar inmediatamente. Ahora tiene misericordia y espera que uno se convierta, que uno acepte al Señor Jesucristo, que es el único Señor y Salvador que Él ha puesto, el Padre, para llegar al cielo. Dios se encontró con Moisés cara a cara en el monte Sinaí, y allí recibió los 10 mandamientos tras sacar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud en Egipto y llevarlos y guiarlos hacia la tierra prometida de Canaán. Dios llamó a Moisés y poco a poco lo preparó para que fuese un líder. A Dios no le importó el problema que él tenía de hablar desde su niñez, que la excusa que él puso, dice, bueno, tú puedes llamar a otras personas mejor que yo porque yo tengo este problema de la niñez, de tartamudez, y no creo que yo pueda hacer ¿cómo se llama? La obra que tú quieres hacer. Hay mejores personas que yo, que son más educadas, que tienen mejor manera de hablar, pero realmente Dios escogió al humilde, al que iba a obedecer. O sea, Dios no escoge a la persona porque tú tengas un título o porque te eres educado, no, te escoge porque vas a ser obediente, porque eres humilde para aceptar las palabras que le va a llevar la gloria y la honra a las personas, y lo vas a traer a los pies del Señor. De eso es que se trata Moisés. Se dice que en Israel, acerca de Moisés, que nunca hubo otro profeta como él. Éxodo 4:10. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema de no hablar bien lo tengo desde niño. Figúrese que Dios lo está llamando. Si Dios te llama, amado amigo y hermano, te va a dar todas las herramientas que tú necesitas. Es tu conducta, es tu manera de ser, es como tu intención de lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es tu intención? ¿De veras tú quieres servir al Señor? Bueno, entrégale tu vida y sé humilde. Señor, lo que tú digas, tú eres Dios, tú eres el que manda. Es diferente cuando uno piensa de esa manera. Sí. Deuteronomio 34, 10 al 12. Se dice también que nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés, que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Y así empezó Moisés, sin experiencia, dudando de sí mismo, vacilando, tropezando, rechazando, no sintiéndose apto para el llamado de Dios, descalificándose a sí mismo, porque tenía el problema de no hablar bien desde su niñez. Bueno, todos tenemos algún problema y siempre buscamos alguna excusa, pero la verdad es que eso no le agrada a Dios. Él no quería completar la obra que el Señor le quería dar, de liberar a los cautivos de su esclavitud en Egipto. Bueno, nadie busca al Señor, dice la palabra, pero el Señor sí nos busca y nos da la herramienta, como dije anteriormente. Pero al final, cuando todo está dicho y hecho, lo que importa es atender al Señor y serle fiel al llamado de Dios. Aunque otros te critiquen, mira, cuántas veces no se burlan de uno, que tú no sabes predicar, que tú no tienes el Espíritu Santo, que tú no sabes hablar, que para qué te pones a eso. Bueno, cosas del diablo, ¿no? Para que tú no hagas nada.
te dediques a otras cosas en esta vida, para que sigas las cosas del mundo. Pero lo que importa es conocer a Dios y obedecerle. En mi caso, yo he pasado por muchas burlas y desprecios, pero yo no me desanimo por eso, aunque sí tengo que admitir que hay momentos que uno quiere tirar la toalla, amados amigos y hermanos, porque la verdad que la rebeldía del hombre es fuerte, las burlas, el bullying, todo eso, pero bueno, pero nosotros tenemos a Dios y somos hijos de Dios, y Él nos da la fuerza y la gracia para llegar a la meta, ¿sí? La meta, Él sabe lo que nosotros sufrimos, las persecuciones que tenemos, las burlas, todas esas cosas, pero lo que más importa aquí es seguir la verdad, y la verdad es Jesucristo. En sí, el que está en control es Dios. Cuando dejamos que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Él controla nuestra vida, caminamos en espíritu, y Él hace maravillas a través de nosotros, y nosotros, la gloria es para Él, no es para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. A Él sea toda la gloria siempre, amados hermanos, por los siglos y los siglos. Amén. Moisés fue elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida, Canaán. Y perdona que yo sigo repitiendo estas cosas, porque es importante, porque Dios nos ha elegido. Si Dios lo eligió a usted vive en su casa y usted conoce la palabra, Dios lo eligió a usted para que usted ayude a sus vecinos, a sus familiares, a que vengan a los pies del Señor, para que caminen, peregrinemos juntos hasta que lleguemos a la meta. Sí, así como dijo el apóstol Pablo, que había llegado a la meta. La vida de Moisés se puede dividir entonces en 3 periodos. Esto es interesantísimo, hermanos, también, porque son periodos. Él vivió, para mí, lo que yo entiendo de lo que Dios le dijo a Noé, que ya no voy a dejar que la gente viva más de 120 años. Y Moisés alcanzó 120 años perfectamente, y la vida de Moisés la podemos mirar. Yo estuve tratando de hacer algo aquí, un estudio, pero es que ya no me da mucho tiempo, pero es buenísimo estudiarlo, que son los primeros 40 años de Moisés, los segundos 40, y después los últimos 40, que fue en el Éxodo. Los primeros 40, bueno, que él tuvo que irse de Egipto por haber matado a un israelita, no a un egipcio, perdón, que estaba maltratando a un hebreo, a un israelita, y tuvo que huir. Y después los 40 años, y después hasta los 80 años, cuando fue llamado para liberar al pueblo. En Egipto dijimos que fue hijo de levitas. Su papá se llamaba Amram y su mamá Jocabed, descendiente de la tribu de Leví. Así es. El decreto del faraón egipcio de exterminar a todos los bebés hebreos, la madre de Moisés se vio forzada entonces a poner a Moisés, al bebé, en una canasta, en una cesta, como dijimos, a la orilla del río Nilo, y la hija del faraón recogió al bebé e hizo posible que su propia madre lo amamantara hasta que tuviera edad suficiente para vivir como el hijo de la hija del faraón. Mientras Moisés vivía en el palacio, Moisés recibió la mejor educación posible. Eso lo dijimos, Éxodo 2, 1 al 10, Éxodo 6, 20, los hijos de Amram, quienes fueron Aarón y Moisés, son los que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey Faraón para sacar de Egipto a los israelitas cautivos. Y recordemos también que eso fue una guerra muy fea. Dios tuvo que mandar hasta 10 plagas para que Faraón al final dijera, bueno, está bien, yo lo suelto ya. Y con todo eso después lo soltó, y después los persiguió hasta el Junco, hacia el Mar Rojo, que ya, bueno, ahí se abrió el mar ya con la vara de Moisés. Ya eso
que son muchas historias, hermano, esto es bastante. Cuando Moisés ya era un hombre adulto, notó que un egipcio maltrataba a un hebreo y mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Y al darse cuenta, el faraón quiso matar a Moisés, y Moisés, asustado, huyó a Madián. Estos fueron sus primeros 40 años. Bueno, uno de los faraones era el tío de Moisés. La historia por ahí continúa. Luego, los siguientes 40 años, Moisés se desarrolló como pastor en el desierto de Madián. Se casó con Séfora y tuvo 2 hijos, Gerson y Eliezer. Y luego, después de los 40 años, se le apareció Dios en una zarza ardiente. Eso es otro importante, como fue el llamado. Ya él tenía 80 años, como dije anteriormente, y Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto. En la tercera parte de su vida, Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo hebreo. Aunque se había negado a ir por el problema de su niñez, como dijimos, de no hablar bien. Con la ayuda de su hermano Aarón, regresó a Egipto para enfrentarse entonces al faraón y seguir oprimiendo a los hijos de Israel, que seguían, que no fue a oprimir a los hijos de Israel, más bien los fue a liberar, pero el faraón sí los estaba oprimiendo, los tenía como esclavos. Pero Dios endureció el corazón del faraón y envió 10 plagas antes de que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Moisés sacó triunfalmente a los israelitas de Egipto, pero pronto el faraón cambió de opinión, como dije, y empezó a perseguirlos, y quiso atraparlos, acorralarlos, por decir, en la orilla del Mar Rojo, y venía con todo el batallón atrás de ellos, y Dios hizo que el Mar Rojo se dividiera, que se abriera las paredes, puso como paredes, dividió el agua, y Moisés y el pueblo de Israel lograron cruzar con éxito al otro lado, y apenas pasaron, Dios cerró el mar y las aguas volvieron a su sitio y ahogaron a los egipcios. Bueno, dice que por ahí andan todavía las carretas, por ahí se ven las ruedas de las carretas ahí en el sitio donde supuestamente esto pasó. Era un pueblo quejón y desobediente. Dice que el pueblo de Israel era duro de cerviz. Al llegar a la tierra prometida, el pueblo debía conquistarla, pero el pueblo no confió en Dios y más bien temió a la gente de esa tierra debido a su gran tamaño. Ellos se asomaron a mirar cuando ya llegaron y tuvieron miedo de fracasar. Bueno, muchas inseguridades hay entre nosotros a veces en cosas que vamos a hacer algo en esta vida y nos da miedo tirarnos al agua. Pero bueno, si es de Dios, hermano, Dios te da todo lo que tú necesitas para salir adelante. Entonces ellos tuvieron miedo de fracasar, aunque Dios estaba con ellos. Este es el peor de los casos. La vieron como un obstáculo grande, la tierra, imposible de vencer a esos gigantes que estaban al otro lado, y por eso Dios los castigó a los israelitas por su poca fe. O sea, cuando si Dios está con uno y uno quiere hacer algo y Dios es el que ordena, entonces Dios los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Durante esa peregrinación, la generación desobediente de los israelitas murió. O sea, ninguno de ellos entró, hasta el mismo Moisés. Pero Dios dejó una generación nueva para entrar en la tierra prometida, que había aconsejado al pueblo a no tener miedo. El nuevo liderazgo aquí de Josué y Caleb, que no le tenían miedo a los habitantes de Canaán. O sea, no había que tenerle miedo porque Dios estaba con uno. Y Moisés tampoco se le permitió entrar en la tierra prometida a causa de su desobediencia. El pueblo tenía sed y necesitaba tomar agua, y Dios le había instruido a hablarle a una roca, y tendría el líquido requerido para calmar su sed. Pero Moisés desobedeció a Dios y golpeó la roca. Bueno, dicen algunos eruditos que esa fue la desobediencia de Moisés. Con todo y eso,
le permitió a Moisés al final de su vida ver la tierra prometida, pero la vio desde la cima, como dijimos, en el monte, en la montaña Nebo, antes de morir, Deuteronomio 34. Y al final, figúrese todavía, y ya para terminar, amados amigos y hermanos, después de muerto Moisés, que ya no se sabe ni dónde está la tumba de Moisés ni nada, hay un versículo en Judas 1:9 que habla que Satanás exigió el cuerpo del legislador de Moisés, pero el arcángel Miguel se lo negó. El arcángel Miguel, si usted quiere seguir estudiando, Judas es el libro antes el penúltimo libro, antes de Apocalipsis, amados amigos y hermanos. Ya estoy un poquito cansado y ya voy a terminar. El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés. Todavía, figúrese, tratando el diablo de agarrar a Moisés. Pero el arcángel le dijo: el Señor te reprenda. Y eso también es bueno, porque es otra enseñanza que tiene que ver con los falsos apóstoles o falsos maestros, que ellos quieren llevarse la gloria para ellos, y ellos son los que reprenden al mal, en lugar de decir: mira, que el Señor te reprenda, porque es el Señor que castiga. Uno no puede castigar a nadie. Nosotros no somos jueces aquí para castigar a nadie. Es el Señor que va a hacer algo porque usted actuó mal, que el Señor te reprenda entonces. Pero bueno, nosotros somos hijos de Dios, hemos entregado nuestra vida al Señor y hacemos la voluntad de Dios, y Dios está con nosotros y no tenemos nada que temer, solamente seguir adelante hasta que Dios diga. Lo que sí tenemos que estar disponibles, hermanos, no andar en cosas que no convienen, porque eso no es de Dios. Dios quiere todo lo bueno, quiere bendecirte en todo momento, y la gloria sea para Él por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga grandemente, y le amamos mucho. Ya casi duré como 57 minutos, y será en otra ocasión que seguimos hablando de otros personajes de la Biblia. Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Nos vemos prontamente, si Dios lo permite. Amén.